Listo, Carla, estamos listas. Ok, bueno, primero muchas gracias Carolina por esa introducción y gracias a todas las personas que están acá. La verdad es que me tiene muy contenta poder conversar respecto a un tema que a mi parecer no ha sido tan puesto sobre la mesa. Así que como primera cosa, quizás aún no estoy en condiciones de pedir como un favor, pero sí a modo de solicitud, de sugerencia, quisiera invitar a cada uno de ustedes a estar aquí, a estar en el presente, en el ahora, en conexión con ustedes. Ya vamos a hablar de la hiperconexión y de la conexión con uno y de la conexión con otro. Y algo interesante de eso es que muchas veces cuando uno finalmente se sienta como a hacer algo, como podría ser participar de esta masterclass, uno empieza a tener como la tentación de, bueno, ¿y si respondo ese correíto? ¿Y si en realidad envío ese WhatsApp que me quedó pendiente? Y entonces estamos con la atención súper dividida. Y como la otra vez veía en una película que vimos con mis hijas, Kung Fu Panda, el presente es un obsequio. Y entonces lo que uno haga con él ciertamente depende de uno. Así que bueno, dicho eso, como yo ya les había adelantado, desde mi percepción, no sé cómo lo ven ustedes, ahí en el chat nos pueden comentar, este fenómeno como de estar cerca y estar lejos, ciertamente se ha transformado en una especie de paradoja. Porque por un lado estamos hiperconectados, estamos casi que 24/7, siempre como con algún, no sé, device de cualquier tipo, ya sea el computador, el celular, el iPad, lo que sea, y pareciera ser que a pesar de que estamos como tan cerca, teniendo tanta tecnología a nuestra disposición, nos estamos empezando a sentir lejos, nos estamos alejando. Yo escucho muchas personas que recurren a mí, yo hago coaching, por ejemplo, y a veces me dicen, pero es que siento que me dejaron botada en el trabajo, o siento que esta persona, yo le estoy hablando, pero en realidad me mira con un ojo y con el otro ojo está mirando el celular. Y bueno, yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones muchos años y recuerdo que en algún momento se hizo un estudio, ¿no? Hace muchos años, en donde una de las principales conclusiones era que las personas en promedio veían su celular cientos de veces al día. Y uno dice, wow, porque en realidad no sé qué otra cosa uno podría ver cientos de veces al día. Imagínense esa misma dedicación, uno se la diera a su cuerpo, por ejemplo. A veces las personas se enferman por no mirarse, por no ponerse la debida atención. Y entonces, hoy día, en este rato en el que vamos a estar juntos, por supuesto que no vamos a poder ahondar en todo lo que uno quisiera. Acá en la FER nos describimos, o sea, nos caracterizamos por ser muy puntuales, así que seguro que en una hora más vamos a estar terminando. Y entonces, dado precisamente el tiempo en el que vamos a estar juntos, vamos a tener una especie de degustación. Vamos a estar hablando de elementos centrales, quizás no en toda su profundidad, pero sí elementos muy centrales, muy claves respecto de comunicación verbal y no verbal, escucha activa y también confianza, que son temas que, como ustedes pueden imaginar, están bastante unidos, tienen bastante interrelación. Y yo hace poco, buscando una frase así como inspiradora para empezar hoy, me encontré con esta cita de Jim Rohn, donde dice, uno de los mejores regalos que puedes dar a cualquiera es el regalo de la atención. Y yo lo uno con esto que les decía al principio, de que el presente es un obsequio y definitivamente hoy lo que nos sucede a muchos de nosotros, y no a todos, es que el tiempo se transformó en un bien demasiado escaso y demasiado valioso. Entonces, qué importante si es que uno está en realidad, si es que uno le está dedicando algo a alguien, que sea con la debida atención, que no sea media, porque ya vamos a ver en un ratito más que eso, aunque uno no lo haga evidente, para la otra persona sí es evidente, o para las otras personas si es que uno tiene más de un interlocutor. Y a partir de eso vamos a estar ahondando un poquito ahora en el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y algo que sucede acá es que
no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno piensa en el lenguaje, tiende a focalizarse más bien en el lenguaje verbal, como en el contenido, en lo que uno dice con palabras, como de manera oral, concreta, entre comillas. Y muchas veces se deja de lado o se le da menos importancia al lenguaje no verbal. Y se ha descubierto, se han hecho estudios, por ejemplo, que confirman que en el caso de los niños y también de los adultos, si es que se percibe inconsistencia entre lo que yo estoy diciendo con mi lenguaje verbal y lo que estoy diciendo con mi cuerpo, por ejemplo, con mi expresión facial, los niños tienden a considerar como verdadero lo que yo transmito con mi lenguaje no verbal. Qué importante, ¿o no? O sea, yo tengo dos hijas chicas y a veces las tengo que retar, pero en realidad me da mucha risa lo que acaban de hacer. Entonces, tengo que realmente ponerme en actitud y mostrarme lo más coherente posible entre mi lenguaje verbal y no verbal, porque si no es confuso. Y pienso que quizás a ustedes también les ha pasado que le preguntan a alguien, oye, ¿cómo estás? Bien, aquí, súper bien. Y uno dice, wow, pero parece ser que tu cuerpo no lo sabe, o sea, parece ser que hay una inconsistencia entre tu lenguaje verbal y no verbal. Entonces, definitivamente esta coherencia que se da entre el lenguaje verbal y no verbal es algo a lo que debemos poner atención. Y creo que ha sucedido en este contexto en el que nos encontramos, como de tantas videollamadas, de tanta pantalla en general, que, que las personas se olvidan de que hay un otro que los está mirando y que está poniendo mucha atención a lo que hacen. Y más aún si es que no es todo nuestro cuerpo el que se ve en este cuadradito en el que nos vemos mientras nos comunicamos a través de una pantalla. Y bueno, yo nací en los años 80, fui al colegio en los años 80 también, y al menos a mí, no sé si a ustedes, pero al menos a mí, cuando me mostraron el modelo de la comunicación en ese entonces, era algo muy simple, muy básico, que decía que había un emisor, un mensaje y un receptor. No sé si a ustedes les suena familiar lo que estoy diciendo. Y es como que las cosas fueran por osmosis, ¿o no? O sea, que yo voy, yo te digo, bueno, este es un martillo rojo, y entonces tú vas y lo recibes y ¡oh! El mismo, exactamente el mismo martillo rojo que yo te transmití es el que recibiste tú. Y bueno, años más tarde, estudiando un poquito más, ya no, me di cuenta, y muchos autores también lo empezaron a investigar más en profundidad, y se empezó a hablar de este modelo de la comunicación. Algunos hablan incluso del modelo de la metacomunicación, en el cual efectivamente hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor, pero también existe un canal, también existe un determinado código que tenemos que manejar. No sé si todos ustedes, por ejemplo, son de Chile. Yo tengo amigos venezolanos, colombianos, por ejemplo, que ocupan palabras que acá no conocemos. Mi hermana vivió muchos años en España y también todavía sale con frases que nosotros decimos, pero acá no es esa palabra, es esta otra. No entiendo a qué te refieres. Entonces, tiene que ver con este sistema de signos y reglas que cada uno va como combinando de una cierta manera para darle un significado. Además existe un contexto, porque que yo diga algo en un determinado contexto puede tener un significado totalmente distinto si yo cambio de contexto, aunque lo que yo estoy diciendo en términos de contenido sea lo mismo, la interpretación va a ser diferente. Y además existe un feedback. Estamos en permanente intercambio e interacción entre lo que a mí me dicen, lo que yo respondo de vuelta, lo que yo observo en el otro, más allá de sus palabras, lo que yo estoy viendo en su lenguaje corporal. Yo, no sé, en Instagram, por ejemplo, uno muchas veces ve los videos en silencio y sin saber de lo que están hablando, uno puede saber en qué emoción está la persona que está en ese video. Y eso es puro lenguaje igual. Quizás no es el lenguaje verbal, el lenguaje oral al que estamos acostumbrados, pero es lenguaje y con eso es que estamos permanentemente comunicando y a veces se nos olvida.
Y hay un autor que se llama Paul Václavic, que es austriaco, a mí en lo personal me gusta mucho, y él habla que existen 5 axiomas de la comunicación. Yo en esto no me quiero detener mucho, no me voy a poner súper teórica a estas horas del día, pero sí les traje este libro que él tiene, que es uno de los más conocidos, porque ahí habla de este primer axioma y dice que no es posible no comunicar. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo les estoy diciendo, que aunque yo quisiera quedarme callada y ponerme un rincón, igual estoy comunicando algo. Todo lo que hacemos tiene valor de mensaje. Por ende, no existe la no comunicación. Y si bien son 5 axiomas, solo les voy a mostrar 2. Y el segundo que es que nuestra comunicación tiene 2 modalidades. Estamos permanentemente hablando, eh, por un lado, de manera digital y por otro lado, de manera analógica. ¿A qué se refiere? El digital es el que, o sea, yo voy y digo, esto es lo que hay que hacer, y analógicamente me pongo en una corporalidad que refleja el cómo en esa imagen que la elegí, porque todos podríamos imaginar que esa persona está haciendo no. Pero ya a través de su lenguaje o de su modalidad analógica, uno puede interpretar inmediatamente lo digital. Y entonces esto va bastante unido. Y con esto voy a terminar esta parte como más conceptual, por así decirlo. Eh, Dice que el cerebro humano, y estos son datos científicos, tiene una capacidad de pensamiento que es muy superior a la capacidad de procesamiento de los mensajes hablados. La diferencia entre estas 2 capacidades, uno la va llenando con puros pensamientos accesorios. Recordemos además, y este es un paréntesis, que nosotros tenemos a lo largo del día en promedio 70.000 pensamientos. O sea, nos sobran datos para poder rellenar, digamos. Y acá yo encontré este proverbio turco que me encanta, que dice que si hablar es plata, escuchar es oro. Porque ciertamente, si ustedes se fijan, la dedicación que nosotros requerimos para poder escuchar, escuchar con atención, es mucha más que la que requerimos para hablar. Y por eso yo creo que se dice que hay tanta gente que es pensamiento hablado, porque además nos cuesta mucho sostener los silencios, entonces nos es más fácil hablar que escuchar. Y esto, díganme que no les ha pasado en alguna discusión, hoy día que están tan de moda los debates, uno ve en que cuando 2 personas están en interacción o supongamos en una discusión, a veces uno de los dos, o muchas veces las 2 personas, dejan de escuchar al interlocutor porque están preparando qué es lo que van a responder. Entonces ahí ya no estamos hablando de comunicación, que si nos vamos al significado es poner en común. A eso se refiere la palabra comunicar. Y a partir de esto, un concepto que a mí en lo personal me parece pero interesantísimo es el de las neuronas espejo y me parece muy interesante porque fueron descubiertas en los años 90. O sea, antes no se sabía que todos nosotros en nuestro organismo tenemos neuronas que se dedican a imitar a otros. Y eso es lo que nos permite empatizar también. Hay un estudio súper, como yo lo encuentro increíble, que muestra cómo guaguitas recién nacidas con 1 hora de vida tienen la capacidad de sacar la lengua si es que la persona que tienen al frente la saca también. ¿Y qué significa eso? Y esta es una característica que compartimos con otros seres vivos, no somos los únicos, que necesitamos imitar para sobrevivir. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo fácil que nos resulta a veces contagiarnos o qué es lo que nosotros estamos contagiando a los demás. Hay muchos autores que hablan, por ejemplo, estoy pensando en Elsa Punset, que es una española que tiene varios libros, y ella habla de el contagio emocional.
Y entonces dice que todos nosotros tenemos la capacidad de contagiar a otros. Hay una de esas fotos, está casi como bostezando. ¿Quién no se ha contagiado con un bostezo? O no sé, estoy pensando en Friends, que yo les reconozco que soy una fan, y ponen estas risas como de fondo para que uno se ría también, para que uno de alguna manera se contagie o sepa cuál es como el comportamiento esperado de uno en ese contexto. Y yo creo que eso uno lo ve también en otros contextos, en que uno llega a un lugar, de hecho se dice que todos en el momento en el que nos despertamos, estamos en una disposición de gratitud con la vida. Pero ya en el momento en el que nos empezamos a contaminar con otros, o que, no sé, yo llegué a mi trabajo con la mejor actitud, pero me doy cuenta que todo el equipo estaba súper enojado, que algo muy malo pasó, y entonces me reciben así como con cara de, oh, probablemente me va a costar a mí sostenerme en la emoción en la que venía, si es que no tengo conciencia de que yo estoy programada para contagiarme. Entonces, qué importante, sobre todo ahora que estamos en este contexto de pantallas y de que cada cual está como con muchas cosas, muchas personas dicen que están trabajando más que cuando iban presencialmente a la oficina. Entonces, qué importante tener en consideración qué es lo que yo estoy contagiando y a qué emocionar de otras personas yo me estoy acoplando también, porque eso es lo que hacemos permanentemente, pero sin darnos cuenta muchas veces. Y ahora ya nos vamos como a los tips, se podría decir. Algo que hablábamos al principio es que estamos en un entorno en el cual hemos perdido un poquito de confianza, nos hemos empezado a sentir más lejos de los demás, y entonces uno podría preguntarse cómo generar, me acabo de cuenta que puse dos veces la misma palabra, cómo generar confianza. ¿Cómo podría esto lograrse? Quizás a ustedes les ha pasado, que uno se encuentra con personas que dicen, no, es que no es lo mismo de antes, no, es que esto no es igual. Yo que hago hartas clases, me topo con profesores, con docentes que dejaron de hacer clases porque no les gustaba, porque no se sentían cómodos, en fin. Y probablemente una de las cosas que pasaba es que no existía la manera o en ese momento no se veían posibilidades de generar confianza como a través de la pantalla. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Lo primero de ellos es el contacto visual. Y créanme que esto yo diría que es en lo que más fallamos muchas veces, porque tenemos la tentación de mirarnos a nosotros mismos en el cuadradito que usualmente está más abajo que nosotros y no miramos a ese puntito, en caso de que estemos en un computador, como es el caso mío ahora, a ese puntito en el que de alguna manera estamos emulando lo que sería tener un contacto visual cara a cara con otra persona. Muchas veces también sucede que yo quizás estoy concentrado, no sé, yo a veces hago entrevistas, por ejemplo. Entonces estoy muy concentrada en lo que la otra persona me está diciendo, sin embargo estoy mirando para el lado. Y quizás la persona que tengo al otro lado está diciendo, la Carla está respondiendo el celular, está haciendo cualquier cosa, pero en realidad yo estoy tomando nota. Entonces, qué bueno darle a la otra persona la señal de que, y mirar, o sea, y mostrar sutilmente el lápiz para que la otra persona sepa que yo estoy en eso. Y no es que me perdió, no es que yo ya me retiré y que empecé a hacer otra cosa, sino que sigo acá. Por otro lado, también poder desarrollar y poder fomentar un contexto en el que exista simetría. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo soy psicóloga, a veces he tenido la oportunidad, sobre todo cuando la vida era presencial, de ver que incluso en términos de infraestructura, existe inmediatamente asimetría. No sé si han ido alguna vez al doctor y el doctor, el psicólogo, psiquiatra, en fin, nos recibe así como con un trono y el paciente tiene como una sillita plegable, súper incómoda. Eso ya inmediatamente genera sensación de asimetría y la asimetría genera una barrera. Entonces, ¿cómo generar simetría en este contexto? Quizás comentándole a la otra persona, si es que estamos ambos desde nuestras casas o ambos en contextos que quizás no nos son cómodos,
que estamos en lo mismo. Yo muchas veces tengo reuniones con personas que se excusan increíblemente porque, no sé, entró la mascota, o porque la guagua se puso a llorar, o porque justo al vecino le empezó a sonar la alarma del auto, y son cosas que en realidad no suceden. Y a veces sucede también, y a mí al menos me ha tocado, encontrarme con personas que no explicitan lo normal que eso es. Y entonces uno se empieza a sentir muy incómoda, como que casi culpable por tener todas estas situaciones domésticas que a uno lo están aquejando. Y que es necesario que haya un otro que tome la iniciativa de generar simetría. Porque eso ya va como cimentando un camino, si es que nosotros estamos empezando una reunión, por ejemplo. A veces pasa que no nos damos ni siquiera 2 minutos para preguntarle a otra persona, oye, ¿cómo estáis? ¿En qué estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Y entonces entramos como directo al choque y eso no permite que la otra persona también pueda irse sintiendo en confianza, que es lo que uno quisiera, ¿no? Y en ese sentido, estar disponible, estar abierto para el momento presente, exige muchas veces la frase que yo les dije al principio, que finalmente la atención es como una especie de regalo genuino que uno le puede dar a un otro. Entonces, si es que uno está disponible, ya vamos a ver en un ratito más cómo hacerlo a través de la corporalidad, en fin, pero si es que uno está disponible, posiblemente a través ya de las neuronas espejo, que creo que no lo dije antes, las neuronas espejo se desencadenan incluso a través de la pantalla. Un ejemplo súper clásico es cuando uno recibe un correo o un WhatsApp lleno de mayúsculas y de signos de exclamación, díganme que no da rabia igual, aunque uno no tenga a la persona al frente. Entonces, ciertamente uno igual se va contagiando con una cierta emoción y uno va leyendo cómo es que está el otro. Si es que el otro no está disponible para mí, si es que justo apagó la cámara, o si es que justo se puso a mirar para el lado, o si es que justo se silenció y uno ve que uno está hablando y él también, y le está hablando a otra persona, significa que ya no está disponible, que ya no está en el presente. Por otro lado, es el entrar en sintonía. Y para eso muchas veces, y quizás va a sonar un poco cliché, pero muchas veces estos rompehielos iniciales de las reuniones sirven mucho y también poder saber qué será importante para el otro. Me he topado con personas que se ponen un poquito nerviosas y empiezan a hablar cosas que no conectan con uno. No sé, pues si yo hoy día le estaba haciendo un taller a un grupo de operarios que trabajan acá en Paine, donde estoy en este momento, que me alojó una empresa en la que hice un taller en la tarde, si yo les hubiera empezado a hablar, no sé, pues de cómo es la vida en el Arrayán o en X lugar de Santiago o de un X viaje, quizás de inmediato hubiera generado una barrera porque no es un tema que a ellos les interese, no es un tema por el cual podemos sintonizar. Pero sí quizás si me doy cuenta que ellos tienen un buen sentido del humor, puedo entonces entrar por ahí, o si es que me doy cuenta que son personas como más enfocadas al objetivo, entonces yo voy a ser muy puntual y rigurosa en llevar la reunión, o sea, irme adecuando a lo que yo imagino que el otro requiere. Mantenerse en conexión, que yo diría que es el principal desafío, porque estamos como hiper estimulados y como que estamos teniendo permanentemente mensajes de distinto tipo y uno está trabajando en computador y empiezan a aparecer ventanas y entonces uno, en fin. Entonces mantenerse en conexión, no solo al principio, sino mantenerse es de todas maneras un desafío. Y por último, acá no quiero ahondar demasiado en honor al tiempo, pero sí sacar a relucir una frase muy célebre propia de la programación neurolingüística que dice que el mapa no es el territorio. ¿Y a qué se refiere eso? Que uno puede llegar a entender, empatizar, conocer más o menos la realidad del otro, pero uno no es el otro. Uno no conoce su propio territorio, uno solo tiene un mapa. Estamos en un entorno, quizás hay personas de fuera de Chile escuchando, al menos acá en Chile, tenemos una dificultad bastante importante para integrar polaridades. No sé si les pasa, a mí me llama mucho la atención que como que todo pasa a ser o es blanco o es negro, o es apruebo o es rechazo, o es de izquierda o de derecha, o estoy a favor o estoy en contra.
Y entonces cuando vemos que un otro no está de acuerdo con nosotros, olvidamos que distinto no es igual a enemigo. Existen, o sea, bueno, hay un dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma o que todos tienen la verdad y es verdad. O sea, uno no, si uno se plantea en la instancia que sea como dueño de la verdad, seguro que eso no va a generar confianza porque no es real. O sea, es como una utopía pensar que la única realidad es la que uno conoce. Y como decía antes, a partir de lo anterior, existen tantas realidades como observadores. Ahí cada cual focaliza su atención. Nosotros, de hecho, estamos llenos de filtros a nivel mental, digo. Nosotros no tenemos la capacidad de filtrar absolutamente todo lo que entra a nuestro campo perceptual. Creo que todos quizás lo hemos alguna vez visto cuando estamos con alguien y alguien nos dice, ¡ay, qué lindo el árbol! Y uno en realidad se está fijando en un auto y la otra persona no vio el auto y yo no vi el árbol. Y no es que alguna de las cosas no estuviera, es que cada cual filtra de su entorno lo que más le hace sentido. Y eso nuevamente profundiza la idea de que hay múltiples verdades finalmente. Y si ya nos vamos puntualmente a la escucha activa, yo diría que es como un músculo a desarrollar. Yo acá les traje 4 tips relacionados con eso. En primer lugar, mientras escuchas, poder explicitar tu interés a través de tu lenguaje corporal. Y eso es posible también a través de la pantalla. Si es que uno se da el trabajo de cada cierto tiempo ir mirando al puntito donde tiene que mirar, si es que uno se dispone corporalmente a estar pendiente del otro, a estarlo mirando, a estar asintiendo en caso de que la otra persona nos está contando algo, efectivamente esa persona se va a sentir escuchada y nosotros probablemente lo vamos a estar escuchando de verdad, o sea, no solo va a ser el sentimiento de esa persona. No interrumpir, y yo esto lo veo a diario, tenemos como una tentación de querer opinar respecto de lo que el otro nos está contando. Entonces, una persona, supongamos, alguien que no es muy bueno para hablar y que a través de la pantalla, peor, habla menos, si es que nos va a empezar a contar algo y yo inmediatamente le digo, ah, sí, a mí me pasa lo mismo, ya le quité el protagonismo, ya tendí a opinar respecto de lo que esa persona me está diciendo y probablemente eso lo va a cohibir o va a interrumpirla. Y por eso es importante, ojalá, no opinar, al menos si es que la persona no nos está pidiendo opinión a nosotros y en cambio, ojalá hacer preguntas, preguntas, pero enfocadas en entender mejor lo que te han dicho. Nuevamente, para poderlo escuchar activamente, recordemos que el ejercicio de escuchar es más difícil que el de hablar. Por ende, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para hacerlo bien. Y por último, y esto se utiliza bastante en el mundo en el que me muevo yo, que es el de la psicología, y de hecho se ocupa la palabra parafrasear, para de alguna manera resumir lo que tú has escuchado. Y acá es muy bueno, y por eso se ocupa la palabra parafrasear, ojalá retener un par de palabras que la persona te dijo. No sé, si la persona te dijo, yo estaba enojado con esto, tú no decirle frustrado o con ira o cambiarle la palabra, sino ojalá intentar hacer como un buen resumen y de manera lo más abierta posible, entendiendo que, como decía hace un ratito atrás, existen tantas realidades como observadores. Entonces yo no soy todavía y no voy a ser el dueño de su verdad, pero sí le puedo preguntar por eso. Bueno, si te entiendo bien, corrígeme si me equivoco, y entonces ahí la persona va a darse cuenta que uno le puso atención a lo que esa persona nos estaba planteando. Y en relación a esto mismo, es central, clave, poder adaptar su tipo de comunicación tanto a su interlocutor como al contexto en el cual nosotros nos encontramos. O sea, primero, recordar que todos procesamos la información de distinta manera. Por lo tanto, pongo un ejemplo, hay personas que son más visuales, hay personas que son más
auditivas. Hay personas que en realidad les gusta cuando uno les está contando algo, que uno le dé muchos datos respecto de algo. Hay otras personas que, como decimos en buen chileno, 2 cucharadas de la papa. Entonces, adecuarse a ese estilo. Si es que yo sé que una persona es más de 2 cucharadas de la papa, por muy analítica que yo sea, ojalá tenga la capacidad de adaptarme a lo que esa persona necesita de mí. Porque si no, quizás no voy a ser efectiva en el objetivo que yo quiero lograr para esa reunión o para esa instancia en la cual estoy interactuando con ella. Y en segundo lugar, no usar la misma comunicación, tanto verbal como no verbal, con todas las personas por igual. Y esto no es exactamente lo mismo. Yo trabajo bastante en outplacement, o sea, ayudando a otras personas a reposicionarse en el mercado laboral. Y si bien no es exactamente lo mismo, como decía recién, creo que es un ejemplo como bien gráfico. Cuando las personas van a ir a una entrevista de trabajo, sobre todo mis amigos hombres, tienden a utilizar siempre la misma camisa. Y a estas alturas de la pandemia yo creo que está súper arrugada y con manchas de café, aunque se trate de la empresa que se trate. Y a veces, y recordemos que todo entra por la vista, independiente de si es pantalla o no, a veces, si es que en esa empresa a la que yo estoy postulando, en realidad el que llega más formal es el gerente general que usa jeans y zapatillas, o sea, no tiene ningún sentido que yo me ponga una camisa que por lo demás no me representa. Entonces, qué importante uno poder ir adecuando su tipo de comunicación, tanto verbal como no verbal. O sea, en lo no verbal podríamos hablar también de la gesticulación, qué tanto yo voy a sonreír. Si es que voy a tener una, no sé, una entrevista en un estudio de abogado, quizás voy a ser mucho más seria que si estoy postulando a una agencia de súper creativa de publicidad. Y lo mismo va a pasar con mi lenguaje no verbal, con la manera en que yo voy a articular, con el tipo de cosas que voy a decir. ¿En qué me voy a focalizar? ¿Qué tipo de ejemplos voy a dar? ¿En cómo me voy a presentar a mí mismo? Todo eso nosotros podemos ir ampliando nuestro repertorio, no tiene por qué ser siempre igual. Y acá vamos con el último de los tips. Acá traje a uno de mis autores favoritos, que es Robert Tilts, que en uno de esos libros, que se llama El poder de la palabra, habla de 3 palabras, que yo encuentro que esto de verdad es una joya, así que ojalá les sirva. Para mí al menos fue muy revelador, porque son 3 palabras que ocupamos mucho, pero que tienen un significado que es muy distinto. Entonces, si yo digo una frase, antes de que vean qué palabra es la primera, si yo digo una frase, por ejemplo, hoy hay sol, mañana lloverá, supongamos que estoy diciendo esas 2 frases, es muy distinto que yo diga, hoy hace sol, pero mañana lloverá, y acá hay un dibujito súper gráfico que representa qué es lo que va adquiriendo más importancia. En ese sentido, si ustedes lo leen igual que yo, lo que a uno le queda más grabado es que mañana lloverá. Y la primera parte de la frase como que pasa bastante colada, dada esa palabra. Luego, si yo digo, hoy hace sol y mañana lloverá, pareciera ser que ambos datos que yo estoy dando adquieren el mismo nivel de importancia. Y por último, si yo digo, hoy hace sol, aunque mañana lloverá, pareciera ser que lo más importante acá es que hoy hace sol. Entonces, supongamos el contexto de un feedback que yo voy a dar. Quizás a ustedes alguna vez les han dicho, oye, lo estáis haciendo súper bien, pero, y entonces ahí inmediatamente uno se queda con lo que vino después del pero, y no con que uno lo estaba haciendo súper bien. Pero si es que yo voy y le digo a alguien, lo estás haciendo súper bien, y ten cuidado con tal cosa, o ojo aquí, en fin, la persona puede tener quizás de manera más equilibrada los 2 mensajes que yo quiero. Y no sé si hasta acá vamos a estar recopilando como todas sus dudas. Yo me voy a adelantar a las dudas que probablemente han surgido hasta acá, que tienen que ver con el curso del cual yo soy directora académica. Entonces, vamos a resolver dudas respecto del curso y luego de eso vamos a dejar todo el rato que nos quede para resolver todas las dudas, las inquietudes, los comentarios que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, respecto del curso, que como bien les adelantaba Carolina, su nombre es Habilidades Comunicacionales para el Empoderamiento y la Empleabilidad. Algo interesante que tiene, y quizás ustedes lo notaron mientras yo iba hablando,
A mí me gusta mucho el tema de la comunicación, la programación neurolingüística, qué tan empoderado puedo mostrarme y sentirme yo y cómo eso repercute en la habilidad. Varias de esas cosas, o algunas de ellas, como matices de ellos, yo les fui dando algunos tips a lo largo de la charla. Y lo interesante que tiene este curso es que tiene ambas, o sea, estas tres cosas muy combinadas y que cuesta encontrarlas como, o sea, yo estudié muchos años PNL y es como solo PNL. Uno se quiere meter a algo relacionado con comunicación y es como solo comunicación. Entonces acá vamos a tener ambas, o sea, todos estos temas por igual, que están bastante interrelacionados. Y entonces el objetivo de este curso es poder desarrollar habilidades comunicacionales con foco en la empleabilidad y procesos de transición laboral, potenciando los recursos personales de las y los estudiantes a través de una modalidad que es teórico-práctica. O sea, acá no va a haber solo teoría, tampoco va a haber solo práctica, vamos a ir combinando ambas cosas. Y en términos de contenidos, estas son 6 clases, entonces vamos a hablar de los desafíos de la empleabilidad, qué es lo que se requiere hoy día. Ya el año pasado apareció un dato de una consultora bien grande que se llama Deloitte, que decía que nuestras habilidades caducan en 5 años. Por ende, sí o sí, ese es un desafío para la empleabilidad, por nombrar un ejemplo. Vamos a hablar también de la comunicación verbal y no verbal y cómo esto repercute en nuestra misma empleabilidad. Cómo es que yo me muestro en las empresas, cómo es que yo me enfrento a una entrevista de trabajo, por ejemplo. Vamos a hablar también de programación neurolingüística y de qué manera conectarnos tanto a nosotros mismos como a los demás. Para poder conectarnos con los demás, de hecho, necesitamos primero habernos conectado con nosotros mismos. Vamos a hablar también de outplacement y empleabilidad, cuáles son las tendencias en ese sentido, qué es lo que el mercado está requiriendo, cuáles son las habilidades hoy día más necesarias en esta era digital en que nos encontramos. También algunas herramientas de autoconocimiento. A veces sucede, yo lo veo en algunos clientes, que si uno les pregunta, bueno, pero ¿cuál es tu factor diferenciador? ¿Qué es lo que a ti te distinguiría de otros candidatos, por ejemplo? Y muchas veces no lo tienen tan claro. Entonces, acá abordamos toda una clase en la cual vamos viendo en nosotros mismos cuál es nuestra propia marca personal y qué es lo que podemos ofrecer en la organización en la que estamos o si estoy pensando en mi desarrollo de carrera o en reposicionarme, en fin. Y por último, el currículum y networking, que son dos elementos que a veces se dan como bien por obvio, sobre todo el primero de ellos, pero que yo de verdad que todas las semanas me encuentro con currículums que en realidad fueron sacados quizás de un formato tipo y que no potencian todas esas cosas, todos esos logros, por ejemplo, que la persona podría mostrar en esta como carta de presentación, que es al final muchas veces nuestra puerta de entrada para las organizaciones. Y por otro lado, las redes de contacto. Se dice que existe como un mercado oculto en todos los países del mundo, no solo acá en Chile, y que corresponde como al 70% de todas las ofertas que existen. Significa que todo lo que uno ve en LinkedIn, que ya es un montón en trabajando y en todos los portales que uno conoce, corresponde solo al 30% o incluso menos. Estaba leyendo en Australia que decían que era un 20%. Entonces aquí la red de contactos adquiere una importancia central. Y si nos vamos ya a los aspectos como más administrativos respecto de este curso, como yo les adelanté, son 18 horas. Vamos a comenzar el 15 de noviembre y vamos a terminar el 1 de diciembre. Y vamos a tener clases sincrónicas que igualmente van quedando grabadas, al igual que todos los materiales que van quedando disponibles para los participantes, los días lunes y miércoles desde 7:15 hasta 7:15. Y ahora sí, quedo súper disponible en caso de que tengan alguna duda, algún comentario que les gustaría resolver.
Súper interesante, Carla, la presentación. Efectivamente, yo creo que desde el mundo de las comunicaciones, desde el mundo de la psicología, a lo mejor entendemos bien estas herramientas neurolingüísticas y creo que son básicas, pero hay muchas personas de distintas áreas que no las tienen y que evidentemente son súper necesarias, sobre todo ahora con el tema de la distancia física, incluso en momentos de estar presencial, también es importante. El cómo uno se desenvuelve, cómo uno se comunica, ya sea desde un puesto de liderazgo, como de un puesto de estar trabajando en equipo o buscando empleo, digamos. Entonces yo creo que es como bien amplio el espectro de personas que pueden interesarse en conocer más detalles acerca de este curso. En algún momento yo me preguntaba, mientras, si es que hay gente que quiere realizar alguna pregunta, ¿cómo conectamos este curso de comunicaciones con la empleabilidad? ¿Verdad? Porque hay muchas personas a lo mejor que están buscando liderar mejor a sus equipos y no precisamente cambiarse de trabajo. Entonces, Sí, señalabas en algún momento el tema de que cada 5 años hay que actualizarse. Yo digo, estoy súper bien sí. donde estoy en este momento. A lo mejor no necesito cambiarme, pero a lo mejor sí necesito refrescar mi currículum porque uno nunca sabe finalmente. Sí, sí, de hecho alguna vez me acuerdo que me topé con una persona que tenía el ejercicio que a mí me encantó y de hecho lo empecé a hacer yo también, de cuando estaba cerrando el año, revisar su currículum y actualizarlo. Entonces, si bien él estaba súper estable en el trabajo en el que estaba, una vez al año él iba actualizando, porque a veces, no sé, a mí me ha tocado acompañar a personas que llevaban, no sé, 10, 15, 20 años en la misma empresa y es casi hacer como una revisión así como de memoria de las cosas en las que yo estuve trabajando, los logros que tuve y todo. Y bueno, respecto de tu pregunta, Carolina, que me parece súper interesante, de qué manera conectar la comunicación con la empleabilidad, algo que me resuena de inmediato como dato, lo encontré en el Foro Económico Mundial, es algo que se publicó el año pasado, que decía que, como gran título, las habilidades y no los títulos van a dar forma al futuro del trabajo. Y cuando hablamos de habilidades, y sobre todo en un contexto en el que nos encontramos ahora, creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia de la flexibilidad, de la importancia de la comunicación, de la importancia de la empatía. Todo esto que están en lo que se están metiendo muchas organizaciones de conectar con el propósito. O sea, yo ya no me basta con que las personas hagan las cosas porque yo digo que las tienen que hacer, sino que conecten como algo propio o que conecten esos objetivos que se pueden ver lejanos como de la organización con sus propios objetivos personales. Y bueno, respecto de la comunicación, y precisamente a partir de este dato de que van a ser las habilidades y no los títulos los que van a dar forma al futuro del trabajo, se sabe que alrededor de un 65% de los niños que hoy día están estudiando, digo, en las escuelas, en los colegios, van a tener trabajos que hoy en día no existen. Por ende, lo técnico, y justamente hoy día hablábamos de eso con un grupo en el que yo estaba, que antes, si pensamos en los años 80, 90, el buen líder, por así decirlo, la persona que iba desarrollándose en una organización, era la persona que tenía más experiencia, el que era más capo, el que tenía más conocimiento técnico. Y hoy día lo que está sucediendo muchos años más tarde es que esa persona no tiene por qué saber todas las respuestas. Por lo demás, o sea, la otra vez leía algo que me dejó como wow el dato, que si es que uno quisiera ver la cantidad de videos que se suben en una hora en YouTube, necesitaría 82 años de su vida. O sea, con eso les quiero decir que las respuestas están, que Mm. la información, lo técnico está, pero las habilidades comunicacionales no se aprenden de la noche a la mañana. Son, como yo les decía al principio, como un músculo que hay que desarrollar. Y muchas veces uno va viendo en las organizaciones que las personas que se van desarrollando o las personas que van siendo más requeridas en el mercado
son precisamente las que pueden equilibrar bien esta parte como más técnica, por así decirlo, con la parte de habilidades personales. Gente que es más empática, que logra movilizar a los equipos, que tiene capacidades de persuasión. Y si ya nos vamos concretamente, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, no es lo técnico lo que va a dar la respuesta de quién es el candidato más idóneo. O sea, eso ya fue filtrado. Yo creo que en el primer filtro, así como escaneo de los currículums, ya nos quedamos con los que efectivamente cumplían con todos los requisitos. Y siempre que hay una terna, finalmente se opta por la persona que mejor se adecuó o al estilo de liderazgo de la persona que va a ser su jefatura o a la cultura de la organización. Por ende, ya no es lo técnico. La respuesta entre si es que es una terna, cuál va a ser el candidato, nunca es lo técnico. Eso ya fue resuelto en otra etapa del proceso. Entonces, ciertamente la comunicación es un elemento clave para el desarrollo profesional Exacto. de cualquier persona. Ahora también dentro de la misma organización, digamos, muchas veces sucede que uno tiene que empezar a capacitar a su equipo, ¿verdad? Porque finalmente también necesitas que tu equipo sea competente y tenga estas habilidades comunicacionales para poder darles cargos mejores, para que ellos también asciendan, ¿verdad? Entonces, yo tengo entendido que tú también haces capacitaciones in company, ¿verdad? Nosotros aquí en un Sí, negocios tenemos programas in company, donde también se desarrollan equipos de trabajo, que es súper importante este tema porque las habilidades blandas, cómo yo desarrollo a mi equipo para que en el fondo no se quede estancado y podamos como organización cumplir con estas metas que están cada vez más locas, ¿verdad? Porque el mundo está vertiginoso. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo levantamos a todo un equipo? ¿Cómo hacemos que todos vayan creciendo juntos? Entonces, tú también desarrollas este tema de trabajo de equipo, habilidades, sí. programación neurolingüística. Sí, bueno, de hecho en este momento estoy en una empresa con la cual estuve todo el día haciendo un curso y algo que yo visualizo que está cada vez más presente en las organizaciones es la falta de comunicación. Y es muy impresionante porque si uno piensa, antes había mucho menos herramientas que las que existen hoy día para comunicarnos. Y algo está pasando que los equipos no están, bueno, además venimos de una cultura que es como bien paternalista y entonces a veces sucede que se dan estos como silos entre los equipos y al interior de un equipo quizás funciona todo súper bien, pero entre los equipos no hay ninguna sinergia y todos yo creo que sabemos a estas alturas que no existe, yo creo, ninguna organización en que un área pueda lograr las metas sola. Necesitas de los otros. Y allí algo yo diría que me llama la atención y que me gusta mucho ponerlo sobre la mesa, es que finalmente quien tiene rol de liderazgo también tiene que tener como una cuota de humildad, en el sentido de poder dar un paso al lado, de entender que el que brille el equipo va a permitir que yo brille también. Y eso también va por Exacto. la comunicación. O sea, a veces uno se encuentra en organizaciones en donde, no sé, por decir algo, hay que ir a presentar al gerente XX, que es súper VIP, ¿y quién va? El otro gerente, que quizás no es el que hizo la pega, que quizás no es el que está más involucrado, y muchas veces la comunicación va teniendo estos como estos cortes, por así decirlo, porque la organización no fluye entre niveles, que distinto sería, y me ha tocado acompañar procesos de ese tipo, en los cuales tú invitas a la persona que efectivamente estuvo más involucrada en el proceso. Por un lado, la estás haciendo súper partícipe y por otro lado, te estás ahorrando el que esa persona pudiera no haberse enterado de algo que era importante. No sé, pensemos que yo fui la que hizo un X informe o que yo fui la que tengo que ir a responder por lo que está pasando en una, no sé, máquina de producción, por poner cualquier ejemplo. A veces las informaciones quedan arriba y no se entiende que la comunicación pasa también por la posibilidad de que yo comparta con otro. Hay un Bueno, dato bien, ahí se generan los cuellos de botella y las total. organizaciones no pueden avanzar precisamente. Disculpa, te interrumpí. Sí,
Sí, no, no, que yo iba a decir algo cortito, que en realidad, que este tema me apasiona, así que podría estar mucho rato, pero alguna vez leí que el 63 o el 65% de las personas no sabía cuál era la estrategia de la organización, por ejemplo. Entonces es como este dicho que si tú estás pegando ladrillos o construyendo catedrales, y a veces nos vamos con esta idea de que esto es súper confidencial o si es que yo lo comparto, como que voy a perder poder, cuando en realidad es precisamente lo que me va a empoderar a mí y a mi equipo para lograr mejor los resultados que tenemos que alcanzar. Exacto. Bueno, como decía Humberto Maturana, un líder es el que inspira, no el que manda. La inspiración Claro. es tremendamente importante y para poder inspirar a los otros, las habilidades comunicacionales son básicas. Yo encuentro también interesantísimo este tema, me encanta. Creo que la gente que está acá nos ha movido de acá, no nos han hecho preguntas, pero creo que comparten, me imagino, lo que nosotras estamos conversando. Yo de verdad que los dejo súper invitados a escribirnos, a conocer más de este curso, a ver de qué manera puede impactar dentro de sus carreras profesionales realizar este curso o que su organización también lo realice porque es necesario, estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, todas las organizaciones están viviendo momentos en que no saben si van a volver presenciales al 100%, si van a estar online, vamos a seguir hiperconectados o no. Entonces yo creo que es un momento donde hay que aprender a desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades. Es importante estar con el currículum actualizado en caso de cualquier cosa y también apoyar a los equipos de trabajo. Así que los invito a revisar el link que dejamos acá. Los invitamos a conocer todos los cursos que tenemos en un negocio, a estar dentro de nuestras redes sociales, a seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros cada 15 días, 10 días estamos haciendo distintas clases magistrales para poder apoyar precisamente a los profesionales, porque esa es nuestra idea, ¿verdad? Es apoyar, en la Universidad de Chile estamos apoyando a los profesionales para poder salir adelante como país también, una misión ya más macro. Así que los dejamos súper invitados a ingresar a un negocio. Mira, ahí está Carlos Sepúlveda, nos hizo un segundo comentario. Tal cual, mi empresa Copec hizo una nueva encuesta del clima laboral y lo que dijo Carlos salió tal cual. Un alto porcentaje señaló no conocer los objetivos de la empresa. Además, la alta gerencia salió mal evaluada, ya que la gente los ve lejanos. Eso es lo que pasa. Total. A mí me ha pasado que hablan mucho del, ay, justo ahora se me olvidó la palabra, pero es como lo que está súper, súper arriba en la organización, o sea, como que voy a tener que viajar casi, y además que El típico que lo propósito, presencial, dijo. al menos lo que me pasaba a mí es que tú subes y usualmente están como en los pisos de más arriba, entonces tampoco En es el como que te los topes en Olimpo. el tesoro. Olimpo, esa era la palabra, gracias Carolina, se me había olvidado. Sí, y yo quiero aprovechar de darles un dato, si es que les interesa este tema tanto como a mí. Justo hoy día fue lanzado en redes sociales el cuarto capítulo de Gran Angular, en el cual estuve también conversando, no específicamente de este tema, pero sí de la importancia de las habilidades comunicacionales en los distintos contextos en que nos encontramos. Así que eso está en 13 Cable, en 13 en vivo, en YouTube. Ahí, bueno, si me buscan en LinkedIn o se buscan a un negocio en LinkedIn, seguro que van a llegar al link de alguna manera. Así que los dejo Buenísimo súper dato, invitados Carlos. Lo también a vamos. verlo. 13 cable, a mí me encanta. Mira, aquí Gina Casa dice, en BCI también hacen encuestas y casi todos quieren trabajo remoto. Yo Sí, sabía, sí. te conozco gente de BCI que está ya trabajando, me parece, de manera remota. Mm, A mí me gusta el mixto y hay todo un protocolo de regreso a la oficina. Yo creo que, bueno, esto llegó para quedarse. La gente mm. no está tan contenta de volver al 100%. Yo creo que vamos a tener un mix. El 10 de noviembre empezará. Yo creo que Wow. hay que prepararse para esto, hay que estar conscientes de que vamos a tener una mezcla entre lo presencial y no lo presencial, o sea, la virtualidad, digamos, pero las habilidades blandas se necesitan en las dos partes, en las dos áreas. Las habilidades Sí, comunicacionales tienen que estar totalmente. tanto acá como Mm. presencial. Sí, Así y a mí me que, gusta bueno, yo mucho creo, pensar
Y con esto cierro, Carolina, súper embalayo, pero me gusta mucho pensar en la idea como de una semilla también, porque algo que yo estoy observando que está pasando en el mercado es que como nos sentimos lejos, como nos damos cuenta que la gente no está conectando, como los jefes se frustran un montón porque hacen las reuniones y sienten que nadie está acusando recibo y ellos tampoco logran conectarse con sus personas, en fin, queremos volver a lo de antes y ya Al no es control. posible. O sea, no hay que ser Einstein para saber que si quieres cambiar, o sea, que si quieres lograr un determinado objetivo y no te está resultando con esas estrategias, tienes que cambiar de estrategia, pero no cambiar la meta. Entonces siento que estamos queriendo volver a lo otro, pero en un contexto en el que ya todo cambió, pero pensamos que vamos a resolver ciertos temas, así como de cercanía emocional, me refiero, con la presencialidad, y ese no es el camino. Hay muchos otros caminos, sobre todo a partir de lo que estuvimos conversando hoy día, de la escucha activa, de cómo estar más conectado con el otro, más allá de la hiperconexión, y con eso seguro que se empiezan a hacer algunos cambios. Así que los dejo también invitados a reflexionar sobre cómo Carla, cada uno pudiese ir implementando. David puso un tema súper importante. Aquí dice, o sea, se deberían solamente las personas como amables y asertivas. ¿Y las duras no se pueden sumar? En un equipo ya no se puede Por combinar supuesto. las esencias de lo que tienen mayores habilidades blandas, empáticas, comunicacionales con quienes son débiles en esa área, pero fuertes, por ejemplo, en resolución de situaciones conflictivas de manera empoderada. Hace años se hablaba de combinar en equipos de trabajo el tipo de pura sangre con el buey, el que emprende con el que lleva el emprendimiento a la meta. ¿Qué estrategia usar en una empresa donde la cultura corporativa es conversar con la cámara apagada? Esa es otra pregunta, perdón, me fui. Mm. Estaba hablando de David. David, ¿no se puede mezclar una persona dura, de habilidades duras con habilidades blandas? ¿Qué pasa ahí? Sí, de todas maneras, y de hecho yo eso lo mezclo al tiro con esta frase que yo les decía de que hay tantas realidades como observadores. Y de hecho hay toda una tendencia respecto de cómo incorporar la diversidad en las organizaciones. Y eso lo vemos no solo relacionado con toda la cantidad de personas que están llegando a nuestro país, sino también por todas las habilidades distintas. O sea, hoy día está sucediendo que para resolver un problema ya no basta con las respuestas que solo una persona tenga en su cabeza. O sea, nos necesitamos y en ese mismo entendido, y eso se ocupa mucho precisamente también en relatoría, por ejemplo, el tener dos personas con distintos estilos de comunicación. Una persona que quizás sea más reflexiva, como más de observar, como más de estar ahí en sala viendo qué pasa, y otra que es más la que va al choque, la que anima, la que es motiva, en fin, y lo mismo sucede a nivel de liderazgo. Así que gracias, David, porque si no se entendió antes de esa manera, ahora lo dejo claro, que en realidad todos los estilos acá son posibles. Lo importante es que no perdamos la capacidad de conectarnos con los demás, independiente de cuál sea mi estilo. No sé, a veces me topo con personas que son muy introvertidas y que quizás son leídas por los demás como desinteresadas o que el otro no le importa o que desconfían de los demás, cuando en realidad su tema es que son introvertidos. Entonces ahí, de todas maneras, hay algo que desarrollar en términos de sus habilidades. No es que esa persona después se va a transformar en alguien súper extrovertido, pero sí que tenga la posibilidad de darse cuenta que requiere igual conectarse con los demás. Es que lo Y que tú respecto dices, porque del... por ejemplo hay, no sé, en algún momento, hace 10 años atrás, los departamentos de TI, por ejemplo, eran todos súper callados, eran como los nerds de la organización, ¿verdad? Y en este momento vemos que ese departamento, esa área, es una de las más fundamentales dentro de una organización. Sí, Entonces, sí, claro, son todos importantes, yo creo. sí. Ahora, Sí, sí, son todos importantes. Y ahí es importante también poder, valga la redundancia, poder no irse ni mucho para un lugar ni para el otro. O sea, entender que todos los estilos, teniendo ciertas directrices, por ejemplo, o sea, teniendo ciertas directrices como dependiendo de lo que sea importante para esa organización, pero que todos los estilos son valiosos y que todos los estilos tienen algo que aportar. De todas maneras. vamos con una preguntita más, ¿o no? Eso, tú me decías algo de la cámara apagada, ¿o no? ¿O es otra Sí, más? Felipe Bravo. Es un temazo también, porque no solamente pasa en las Sí, organizaciones, sino que también en los colegios.
¿Qué estrategia usar en una empresa donde la cultura corporativa es conversar con la cámara apagada? Mira, ahí la verdad tendría que tener más información respecto de esa empresa. ¿Y por qué lo digo? A mí me pasó, yo hago clases en, bueno, en varias universidades, pero el semestre pasado, bueno, el año pasado, en realidad el primer semestre, cuando estábamos con todo esto de la pandemia como al inicio, estuve haciendo clases en dos universidades con realidades socioeconómicas muy diferentes. Entonces, yo estuve primero en una de las universidades en donde todos los estudiantes prendían la cámara y uno inevitablemente en la cámara veía que ellos tenían un escritorio, que en el fondo estaban cómodos en el lugar en el que estaban. Y luego, en la otra universidad, que era de un nivel socioeconómico mucho más bajo, yo al principio como profesora me empecé como a frustrar un poco porque decía, ¿serán mis clases muy fome? ¿Qué estará pasando? Que veía puras iniciales, puros cuadritos en negro y que decía, chuta, pero si con esta otra universidad todos tienen la clase, todas tienen la cámara encendida, yo soy la misma persona, como, ¿qué está pasando? Y yo a todos siempre les doy mi WhatsApp a mis estudiantes. Y me empezaron a llegar muchos de esta segunda universidad en donde me explicaban, profe, disculpe, tengo a mi tío trabajando al lado mío, tengo, no sé, mi casa se transformó ahora, mis papás están vendiendo almuerzo y entonces me da vergüenza conectar la cámara porque hay un caos acá, en fin. Y paralelamente, justo una empresa me llamó porque estaba teniendo dificultades porque muchas personas se estaban resistiendo a esto de encender la cámara. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Y lo dejo como reflexión, quizás no vamos a poder ahondar tanto por algo que ya estamos en la hora, pero lo que pasó con la pandemia, uno de los efectos que trajo esto del home office y qué sé yo, es que la vida privada pasó a ser también la vida laboral. Antes yo escogía qué mostraba de mi vida privada. Yo lo escogía. Yo iba presencialmente a la oficina y no tenía por qué presentar a mi familia ni saber dónde yo vivía o en qué condiciones es que yo trabajaba o si tenía un escritorio súper improvisado o no, en fin. Y lo que empezó a pasar, sobre todo al principio, es que muchas personas se sintieron como invadidas en el único espacio que tenían como protegido de sus propias vidas. Y ahí hubo empresas, como la que me contactó, que como que obligó a la gente a activar la cámara y yo no sé si es que esa, sinceramente no sé si fue la mejor estrategia, porque finalmente hubo personas que sintieron que su privacidad fue pasada a llevar. Entonces pienso que ahí hay como todo un tema como de debate, lo que propongo, así como si es que en un equipo de trabajo todos están con la cámara apagada, es quizás hacer juegos en relación, por ejemplo, como un rompehielo, así como al inicio de la reunión, hacer juegos con los fondos de pantalla. Hoy día, los primeros 10 minutos de esta reunión, vamos a comentar cuál era el juego que a nosotros más nos gustaba cuando chicos. Y entonces cada uno se pone un fondo de pantalla y lo comentan y si quieren después apagan la cámara, pero al menos se dio esa situación. Y así de a poquito se va como avanzando y ojalá partir con las personas como de más confianza, porque a veces en esto de los cambios culturales uno tiene que ir como de a poquito y es mucho mejor irse apoyando en personas que uno sabe que lo van a sponsorear versus con ese otro grupo de gente que uno sabe que le van a decir que no a ti. Entonces, como una estrategia, no sé, lo planteo como una idea. Como dije al principio, tendría que conocer mejor la organización para poder dar como un consejo más No, detallado. súper, súper buena idea. Y también hay concursos que se pueden contestar por celular. Hay varias cosas que las organizaciones, hay que ponerse creativo. Esa es la verdad. Sí, Hay que ponerse totalmente. creativo, jugar un poco, como tú decías, conversar con las personas más cercanamente eh, y tratar de, yo pienso además, no de controlar el equipo, sino que de buscar que alcance las metas finales, ¿verdad? Ya el control ya no existe. Si está conectado o no está conectado, si está con la cámara, ya no se puede controlar eso. Yo creo que esas cosas hay que pasarlas a un lado y empezar ahora a ver otros desafíos, ¿verdad? Las organizaciones estamos cambiando, están cambiando. Eh, Perfecto, aquí Yolanda puso mi networking email, puso su correo por si a alguien le interesa contactarla. Carla, te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad este link coffee que para nosotros era la introducción a tu curso que está por comenzar. Así que por favor les pido que si están interesados nos contacten cuanto antes, porque ahí Francis, que es la persona que está a cargo, que sale en el link,
les puede decir en el fondo las formas de pago, si hay que hay facilidades y todo lo que en el fondo, todas sus dudas. Así que Sí, súper estamos con invitamos. descuento a todo esto, me soplaron por interno, Eso. que Estamos es con un un buen descuento, dato así eso. que si quieren, ahí se contactan con Francis a fbastardo@unegocios.cl y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo grande, Carla. Muchas Sí, gracias. bueno, gracias a todos los que se conectaron, que se quedaron hasta el final. Yo veo aquí que hay mucha gente conectada, así que le envío un saludo a cada uno. Muchas gracias por participar, por estar acá y bueno, ojalá que nos mantengamos en contacto. Gracias también por esta conversación y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.